Estimados alumnos de LUNAD, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su maestro, el licenciado Carlos Rosaldo Vaz. En este caso, estamos ahorita viendo que muchos de ustedes han trabajado, lo han hecho bastante bien. Y bueno, quería enfocarme en particular sobre la evidencia de aprendizaje que me están enviando, dado que hay varios puntos que me gustaría aclarar con ustedes. Aquí en pantalla tenemos, de hecho, un aporte de su compañera Silvia Muro Hernández, que de hecho me dio permiso de poder mostrarles, en donde ustedes pueden ver que se está cumpliendo con el principal objetivo, que es que me digas acerca del giro de algún producto, de alguna empresa. Hay que considerar que es muy importante que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo, porque de esa manera vemos una gran diferencia entre la educación de antes y la educación que se está pidiendo actualmente. En la antigüedad se pedía que la gente estuviera aprendiendo a resolver operaciones una y otra, pero sin darle sentido a ello. Es decir, lo que es importante ahora es que tú lo apliques, que pongas atención sobre cómo se hace y que le des el mejor uso. Para eso tú debes de aprender a leer problemas para transformarlos en expresiones algebraicas que van a ser traducidas en una ecuación y que posteriormente esa ecuación te va a permitir conocer, por ejemplo, un punto de equilibrio o, por ejemplo, te podría ayudar para determinar una cantidad deseada sobre tus costos o sobre tus gastos, y también podríamos utilizarla para pues tener un pronóstico, ¿no?, de ventas que vamos a ver posteriormente o en un futuro o en alguna otra materia. Es importante que ustedes vayan teniendo una proyección hacia una empresa. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, porque ustedes se les va a pedir que elaboren un proyecto para crear una empresa. Entonces, tendrás que hacer todo un escrito, preparar todo un material para tratar de enviarlo al Fondo de Promoción Económica y poder recibir un crédito y de esa manera, pues, tener el dinero para hacer tu propia empresa. Es un ejemplo de la utilidad que puede tener. Otro ejemplo es que tú desarrolles tu propia empresa y que tú tengas un manual sobre cómo has llevado a cabo tu propia empresa, ¿verdad? O posiblemente el material te pueda servir para que posteriormente en un futuro tú le puedas decir a algún socio que la empresa que tú estás elaborando está muy bien organizada y que tiene toda la información de manera clara y que él lo puede ver a través de ese manual que tú elabores. Entonces, por eso es importante que la presentación sea atractiva para que invite y te den ganas de leerlo. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Sé que le falta un poquito de presentación a este trabajo, sin embargo, se está cumpliendo con todos los criterios. A esta persona en particular se le puso la calificación más alta, dado que está cumpliendo con todo. Aquí tenemos el giro, aquí tenemos la ubicación, aquí tenemos este lugar, el presupuesto con el cual pretende iniciar este negocio, los empleados. Hay muchas personas que me ponen muchos empleados y bueno, sí es bueno, pero cuando estás empezando debes de considerar que entre menos empleados tengas, mucho mejor. Una, porque si el negocio no funciona, pues vas a tener que indemnizarlos a todos cuando tú les digas que ya el negocio no funcionó. O posteriormente, o también podría darse el caso de que esos costos sean bastante altos y pues no puedas avanzar, dado que tienes que pagar mucho en cuestión de sueldos. Entonces, trata de minimizar al máximo tanto el costo fijo como el costo variable, y estaríamos aquí hablando propiamente también de los empleados, que podrían ser considerados como un costo fijo. Hay que considerar que cuando hablamos de un costo fijo son aquellas cantidades que vendas o no vendas tienes que pagarlas. Por ejemplo, la renta de un local. La renta de un local, vendas o no vendas, el rentero va a llegar y te va a cobrar. Ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo muy claro de costo fijo podría ser la luz o el teléfono como una renta fija. Está bien que ustedes me pueden decir, es que casi no uso la luz porque no estoy trabajando, y sí podría entrar como costo variable, pero cuando hablamos ya de ciertas eh, cantidades y cuando son negocios muy pequeños no es tan oneroso, vamos a decir, o tan agravante, se podría también decir. Entonces, los empleados sí. ¿Por qué los empleados sí? Porque un empleado te puede costar 4,000 pesos al mes o posiblemente hasta mucho más si es un profesional o
una persona ya especializada en la materia. Entonces, imagínate que no tienes ganancias, pero hay que pagarle a los empleados porque ellos, ganes o no ganes, te van a pedir que les pagues. Entonces, sí es cierto que en muchas partes se manejan nada más pago por comisión, pero en la mayoría de los casos así es. Bueno, continuando, aquí tenemos materia prima. Ella está considerando esta materia prima. Me gustaría que esta información hubiese estado en una tabla, en donde también nosotros pongamos que la materia prima es por unidad, o quizás ella compra, no sé, una tonelada de lotes que corresponde a cuántos números de lotes, y para un producto en particular, cuántos elotes se ocupan, por ejemplo. Si no hablamos de esas magnitudes de cantidades, bueno, entonces estaríamos hablando de que compra por número de lotes, entonces le venden por pieza, le venden por costal, cuántos vienen en un costal, cuánto viene por pieza. Entonces en una tabla esto queda muy claro, de tal manera que puedes llegar a dividir para tratar de considerar el precio, eh, o el costo, vamos a decir, por pieza. Y así lo mismo con la mayonesa, tú podrías decir, bueno, yo compro un tarro de mayonesa que me dura 2 meses y con un promedio de 30 elotes que saco, pues son 60 elotes, y si lo divido, pues entonces ya sé más o menos cuánto sería mi costo por unidad. Entonces, esos tipo de tablas son muy útiles y también son muy precisas y te ayudan mucho a que nos acerquemos más a la realidad de los costos y así determines tus costos variables. Asimismo, aquí habla de los costos fijos. Aquí ella está manejando un problema en donde dice: en la primera semana que empezamos, la microempresa nos arrojó estos gastos. Entonces ella está empezando a conocer cuántos son los gastos en promedio, posiblemente al mes, como está comentando aquí. No es por semana. Entonces tendríamos que, si todo lo vamos a hacer por semana, o todo lo vamos a hacer por día, o lo vamos a hacer, es importante que sepamos y mantengamos la misma cantidad. Si hablamos por semana, entonces todo va a ser por semana. Si hablamos porque yo no puedo estar capturando aquí el precio por mes, y luego aquí estoy considerando las unidades que yo venda en una semana, sino que también tendría que estar considerando las unidades que se venden en un mes, para entonces que todo tenga una secuencia. Acuérdense que, como decían en la secundaria o en la preparatoria, manzanas con manzanas y peras con peras. No podemos sumar peras con manzanas. Entonces aquí hablamos de lo que ella determinó, la materia prima. Necesito saber si hubo pérdida o ganancia, si en la semana ya que obtuvo 5.200. Esto no se ve por qué lo está poniendo, pero bueno, aquí estaríamos hablando de que estamos considerando todos los gastos que ya tuvo. Si esto por semana o esto es por mes. Si fuera por semana, entonces serían 4.850. Si son por mes, tendríamos que multiplicarlo por 4 para sacarlo por mes. Entonces, si vendimos 5.200 pesos, o estos 5.200, ¿a cuántos elotes equivalen? Quiero suponer que estamos hablando de unidades y estamos hablando de los elotes que se están vendiendo, para que cuando nosotros hagamos nuestra ecuación, nosotros sepamos exactamente cuántos elotes debemos de vender para poder igualar mis costos, y así saber a partir de cuántos elotes yo ya empiezo a ganar. Entonces, eso habría que verlo, eso es en cuanto al punto de equilibrio. Pero bueno, aquí vemos cómo ella saca su problema, y con puras operaciones aritméticas, es decir, todavía no ha pasado a las ecuaciones. Aquí en su segundo problema ya está considerando una ecuación como esta que está aquí, y considera, bueno, la información que ella está utilizando. Entonces, si van a hacer problemas, traten que los problemas pues tengan relación con el ejemplo inicial con el cual estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos un tercer problema y viene siendo lo mismo. Entonces, en pocas palabras, lo que yo quiero es que apliquen lo que han aprendido, tratando de desarrollarlo y tratando de encontrar algunos problemas, como por ejemplo un problema podría ser cuántos elotes yo necesito para igualar mis costos, es decir, encontrar mi punto de equilibrio. Otro problema podría ser es saber, no sé, cuántos elotes necesito vender para yo poder tener una ganancia al mes de mis gastos personales de 10,000 pesos, por decirlo así.
o posiblemente otro problema podría ser que tú digas este, cómo se comporta los precios vendiendo determinado número de lotes, por ejemplo. Aquí de hecho ella tiene ya una tabla en donde está diciendo si yo vendo 5 elotes con la ecuación que hizo, entonces tengo yo este resultado de 640, acá tengo un resultado de 608, entonces está sustituyendo. Recuerden que este tipo de ecuación, la que están viendo aquí, se refiere a que tenemos costos fijos de 600. Hay que ver si realmente, porque acá me hablaba de costos fijos muy altos por semana, entonces estos han de ser diarios, quiero suponer. Y aquí tiene que ella está manejando 8 pesos de costo variable por el número de elotes que se venden por día. Entonces, si se venden 5 elotes por día, ella tiene una ganancia de 640 pesos, considerando el costo, el costo diario, por decirlo así, este, y así lo va a hacer con cada uno de estos diferentes elotes a producir o a vender, ¿no? Y acá tenemos otra, bueno, es la misma, pero aquí ya está graficando, aquí ya me hace la ecuación de la curva, y aquí ella está mostrando también, quiero suponer, aquí es muy importante cuando me hagan una gráfica. Estoy por mandarles un video también de cómo hacer una gráfica, pero quiero que se den cuenta que es muy importante que me grafiquen a qué se refiere esto. Esto se refiere al precio, esto se refiere a la cantidad, o a qué se está refiriendo esto, a la cantidad de productos que llegó a vender, como por ejemplo 200, 400, 600, porque no considero que sea el precio. Entonces aquí habría que ver, analizar eso y hacer meter los rótulos que deben de ser de forma correcta, ¿no? No estoy pidiendo muchos problemas, ¿ok? Me interesa más la calidad que la cantidad. Puedo tener un promedio de unos 3 problemas, pero bien hechos, en donde cada problema tenga su curva, por decirlo así, o que se hable a profundidad de lo que se está buscando con eso, o qué razonamiento lógico encuentras en ello, ¿no? Entonces, esta persona hizo un buen trabajo al meter varios problemas, todos relacionados con la empresa en la que está trabajando, ¿no? Y hace sus recomendaciones al final. Y bueno, aquí me mete fuentes de consulta. Yo pido que estas fuentes de consulta sean conforme a la APA. También por ahí les quiero también enviarles vamos a decir que un archivo de Word en donde les enseño cómo poder anexar lo que viene siendo las fuentes de consulta conforme a la app, porque eso también les puede bajar calificación y además es importante que aprendan para que ustedes cada vez se vean más profesionales en sus trabajos y que cada vez haya mayor calidad en lo que están entregando. Si se fijan, esto es un buen trabajo el que se hizo y por eso tiene la calificación que merece. Bien, entonces esto es una pequeña y breve semblanza de lo que yo espero de ustedes en la evidencia de aprendizaje como aquí nos lo está indicando. Bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.